La Entente de los Balcanes, Pacto de los Balcanes, o Pacto Balcánico, fue un pacto firmado el 9 de febrero de 1934 por el Reino de Yugoslavia, el Reino de Rumanía, Turquía y el Reino de Grecia, para proteger la integridad territorial frente a pretensiones anexionistas del Reino de Bulgaria y el Reino Hungría. La Segunda Guerra Mundial lo dejó sin efecto. La pequeña Entente fue una alianza creada en 1920 a 1921 entre tres de los estados favorecidos por el resultado de la Primera Guerra Mundial: Checoslovaquia, Reino de Rumanía y el Reino de los Serbios, croatas y eslovenos. El 14 de agosto de 1920, los aliados fueron el conjunto de países opuestos política y militarmente a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Más concretamente, se suele referir con este término a la coalición militar liderada a partir de 1941 por el Reino Unido, la Unión Soviética, los Estados Unidos y China, denominados con el término de cuatro policías, contra las potencias del eje: la Alemania nazi, el Imperio del Japón y la Italia fascista, hasta su derogación en 1943. Históricamente, se suele incluir entre los aliados principales también a Francia, por su significado geopolítico y participación en la partición de Alemania después de la guerra. Al comenzar la guerra, el 1 de septiembre de 1939, tras la invasión a Polonia, la coalición enfrentada a Alemania consistía en la República Francesa, Polonia y el Reino Unido, al cual se unieron poco después algunos dominios del Imperio Británico y el resto del imperio: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el dominio de Terranova y la Unión Sudafricana, el Raj británico y el Reino de Nepal. En 1940, se unieron la Francia Libre, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, el Reino de Grecia y el Reino de Yugoslavia. En junio de 1941, la llamada Operación Barbarroja propició que la URSS se uniera a los aliados. Estados Unidos, que ya había apoyado a los aliados en los primeros años de la guerra, se unió activamente en diciembre de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, que además propició la incorporación de otros países, incluidos algunos del continente americano, como México y Brasil. En el frente asiático, la República de China ya se encontraba en plena guerra sino-japonesa, la cual se convertiría en el frente asiático de la Segunda Guerra Mundial. Anticomintern, oficialmente, Acuerdo contra la Internacional Comunista, fue firmado el 25 de noviembre de 1936 entre el Imperio del Japón y la Alemania nazi, siendo el documento relanzado y de nuevo firmado el 25 de noviembre de 1941 tras la invasión de la URSS por Alemania. En el documento, las naciones firmantes se comprometían a tomar medidas para salvaguardarse de la amenaza de la Internacional Comunista, o Comintern, liderada por la Unión Soviética. La Internacional Comunista, también conocida como la Tercera Internacional, así como por su abreviatura, en ruso Comintern o Comintern, abreviatura del inglés Communist International, fue una organización comunista internacional, fundada en Moscú, en marzo de 1919, por iniciativa de Lenin y el Partido Comunista de Rusia, bolchevique, que agrupaba a los partidos comunistas de distintos países, y cuyo objetivo era luchar por la supresión del sistema capitalista, el establecimiento de la dictadura del proletariado y de la República Internacional de los Soviets, la completa abolición de las clases sociales y la realización del socialismo, como primer paso a la sociedad comunista, como fijaba en sus primeros estatutos. Las potencias del eje, también conocido como Eje, Roma, Berlín, Tokio, y por su acrónimo Roberto, designación real usada para referirse al eje, formaban el bando beligerante que se enfrentó a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Encabezado por Adolf Hitler, estaba formado por la Alemania nazi, el Imperio del Japón y la Italia fascista, y contó con la adhesión de otros países como Rumania, Hungría, Bulgaria, entre otros.